Ariel Ruiz Urquiola está en huelga de hambre y de sed, bueno, y de sus medicamentos antirretrovirales para el VIH que le inoculó la dictadura cubana. Está en la zona aledaña al edificio, al Palacio Wilson, que es donde radica el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hace ya más de 2 años se entregó por parte de un bufete de abogados contratados por una ONG alemana para que hiciera la investigación del caso de Ariel, de todas las violaciones, pero bueno, fundamentalmente lo que tiene que ver con el atentado a su salud, con la inoculación de VIH, y se entregó ese informe a la relatoría especial, varias relatorías especiales del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Estas son las alturas en las que Ariel no ha recibido respuesta. Son aproximadamente 15 años de un férreo enfrentamiento que ha ido increciendo, ha sido gradual, del Estado cubano contra nuestra familia. Nosotros hemos pasado por múltiples violaciones, hemos padecido el acoso laboral. Ariel, desde que era estudiante, fue represaliado por la seguridad del Estado. Incluso la defensa de su doctorado fue aplazada. Su tema de doctorado tiene que ver con un estudio de genética molecular a tortugas marinas que anidan en la zona de la plataforma insular cubana, pero también compartida con otras plataformas de la región, como puede ser Isla Mona en Puerto Rico, México también, el área de Cancún, etcétera. Y Ariel demostró que ese no era un patrimonio genético exclusivo de Cuba, por lo tanto Cuba no podía seguir pescando legalmente ese recurso, que es un recurso en vías de extinción. En ese momento incluso llegó a ser expulsado de la Universidad de La Habana. Lo que pasa es que hicieron un control de daños y le permitieron quedarse en la universidad, defender su doctorado tiempo después, pero no podría nunca más volver a trabajar con recursos de importancia pesquera para el país. Cuba tuvo que dejar de pescar las tortugas marinas, porque se demostró que la hipótesis científica de Ariel era absolutamente cierta. De ahí para acá han arreciado los episodios de persecución política. Todo ese proceso culminó, ese proceso laboral de hostigamiento, con la expulsión de Ariel de la Universidad de La Habana, del Centro de Investigaciones Marinas adscrito a la Universidad de La Habana. Yo participé de la defensa, por supuesto, lo apoyé en ese proceso laboral, y ya la seguridad del Estado, por supuesto, que me marcó. En el año 2016, en el hospital oncológico, hubo una compra fraudulenta de un medicamento, de los 2 medicamentos que yo consumía, y Ariel hizo la primera huelga de hambre y de sed porque no querían comprar el medicamento. Nuevamente habían hecho una compra fraudulenta de medicina a punto de vencer. Nos dijeron que la iban a comprar en 6 meses. Por la huelga de Ariel los presionó y tuvieron que comprar el medicamento en 48 horas, no solamente para mí, sino para las otras pacientes que estaban en misma condición. Ya antes había tenido una confrontación con la jefa de la Oficina Nacional de Cáncer de Mama, se negaban a comprar un medicamento que yo necesitaba. O sea, nosotros hemos sufrido episodios de confrontación con el Ministerio de Salud Pública en múltiples ocasiones. Yo no puedo memorizarla. Y hemos sufrido esos episodios porque Ariel está al tanto de mi enfermedad, ha tenido que asumir prácticamente, de facto, la investigación y la metodología de aplicación de medicamentos. En mi caso, me ha salvado la vida. A mí me dieron un pronóstico en el año 2005 de 9 meses, en julio de 9 meses, y a la altura de noviembre de 3 meses, y tengo una sobrevida que me lleva hasta ahora. O sea, estamos en julio ya de 2022. De julio
de 2005 a julio de 2022, cuando me daban 9 meses de vida, y eso se le debe a Ariel. Puso su formación científica, sus capacidades investigativas en función de mi enfermedad, y me ha llevado hasta el punto en el que estoy ahora. Eso no se lo perdonó el Ministerio de Salud Pública, que es tremendamente ineficiente. Tiene buenos especialistas, porque hay que decir que tiene algunos muy buenos especialistas. Incluso muchos de estos buenos especialistas han apoyado a Ariel y nos han permitido llegar hasta el punto en el que estamos hoy, pero ha sido también importante el control de la seguridad del Estado, de esas estructuras de la sanidad pública en Cuba que están en función o deberían estar en función de los pacientes, y que la seguridad del Estado, todo el aparato de inteligencia cubana, las obstaculiza en el caso de personas que somos incómodas para el régimen. Este tipo de confrontación con la seguridad del Estado también dio al traste con el desempeño de mi carrera, con mi desempeño profesional, y ya a la altura de julio de 2019 yo también fui despedida de la Universidad de La Habana, perdí mi plaza como profesora fija. Ya éramos los dos despedidos. Ariel ya para entonces, ya hacía años, tenía la casa en Viñales, había solicitado el usufructo cuando todavía estaba trabajando para el Estado, y se lo habían otorgado un año después, tardíamente. Pero la guerra fue implacable. La guerra fue implacable, a nosotros nos han matado, ganado, a nosotros nos han invadido en la finca, incluso estando yo a cargo de la finca, sujetos matones al servicio de la seguridad del Estado, me han amenazado. Yo pude llevarlos a juicio, apelé al ministro del Interior y procedió el juicio fue una farsa, y esos individuos salieron completamente absueltos. Continuaron campeando por sus respetos, continuaron las ilegalidades, continuaron las denuncias de Ariel sobre lo que estaba ocurriendo, sobre la matanza de nuestros animales. Acudimos a grupos de la sociedad civil, a periodistas independientes para denunciar la situación, y eso también ha traído consigo el hostigamiento de la seguridad del Estado. O sea, ya es una situación de aproximadamente 15 años de acoso sostenido, que como dije ahorita ha ido increciendo, hasta llegar al punto de que ahora no solamente es el hostigamiento directo contra nosotros, contra el desempeño laboral nuestro, contra el desempeño social en todas las áreas en Cuba, usando al Ministerio de Salud Pública para echarlo contra mí, que soy paciente oncológica hace 17 años, sino que ahora también, cuando yo vengo a los Estados Unidos, logro restablecerme con el mismo tratamiento inicialmente que yo tenía en Cuba, porque hay que decirlo, o sea, mi mismo tratamiento en Cuba durante aproximadamente 9 meses, me lo puse aquí en los Estados Unidos y me restablecí. Evidentemente lo estaban poniendo mal en el oncológico, pero ese es el único hospital que yo tengo. O sea, yo soy ciudadana cubana, yo solamente tengo residencia en Cuba, yo tengo mis propiedades en Cuba, mi madre en Cuba, mi tía en Cuba, mi familia en Cuba. O sea, mi vida está en Cuba. Y el hospital, el Ministerio de Salud Pública que tiene que correr con mi situación de salud es el cubano, no es otro. O sea, yo tengo que llegar a Cuba y el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de Cuba tiene que prestarme la atención adecuada. Con esta arbitrariedad, con esta aberración de no permitirme ingresar a mi país, también me están dejando en una situación de limbo donde yo dependo de una institución benéfica que me está haciendo el favor de tratarme en este país, porque yo no tengo residencia en este país, yo no tengo derecho en este país absolutamente, mis derechos están en Cuba, y ellos también están entonces limitando el acceso mío a la salud. Ellos están bloqueando mi acceso al sistema de salud pública cubano, ya no solamente saboteándolo, sino que lo están bloqueando. Yo tengo todo el derecho del mundo de llegar a Cuba y de tratarme en el hospital oncológico en Cuba, en mi hospital, con mi oncólogo. O sea,
de restablecerme de los tratamientos en mi hogar, cerca de mi madre, cerca de mi familia. Ellos no tienen ningún derecho de impedir que yo continúe tratándome en Cuba, que yo continúe viviendo en Cuba. O sea, yo no tengo otro lugar donde vivir. Yo vivo en Cuba, yo realmente vivo en Cuba. Entonces, lo que están haciendo, negándome la entrada, donde además yo no tengo ningún documento que dice que me están negando la entrada, todo esto fue verbalizado por funcionarias de la aerolínea de Southwest Airlines aquí en los Estados Unidos, una empresa norteamericana que tiene negocios con el gobierno cubano, y ellos me dicen además que no me pueden, en el aeropuerto, que ellos no me pueden dar la comunicación de el Ministerio del Interior cubano, de la Oficina de Migración cubana, de que yo no puedo acceder a mi país. Ellos no me pueden facilitar a mí la información, mi información personal, que eso era una comunicación de circulación interna de la aerolínea. Tampoco hacen públicos sus protocolos a la hora de relacionarse con Cuba. Incluso una de estas funcionarias dijo que si yo iba a pagar, si yo estaba dispuesta a pagar la multa de $20,000 que le iban a poner a la aerolínea si me dejaba montar. O sea, $20,000 es lo que cuesto yo ahora en este momento. O sea, mi regreso a mi casa, el derecho de mi regreso a mi país, a mi casa, a mi familia, cuesta $20,000. Y eso lo estipula la dictadura cubana y lo acata una empresa norteamericana. Es preocupante, muy preocupante lo que está pasando con la anuencia de la administración norteamericana. Es preocupante porque se han firmado negocios de empresas norteamericanas con el Estado cubano donde se están dejando de observar derechos fundamentales, derechos humanos básicos de los ciudadanos cubanos, como es el derecho, por ejemplo, a la movilidad. A mí se me está violando ese derecho y se me está violando gracias al operar, gracias al actuar de una aerolínea norteamericana, porque el problema de las autoridades cubanas evidentemente es conmigo. O sea, ese es un problema que tenemos que dirimir las autoridades cubanas y yo. Ninguna empresa de otro país, norteamericana o de donde sea, ninguna empresa extranjera tiene por qué mediar en un problema que tiene el Estado cubano conmigo. Ese es un problema que yo tengo que resolver con ellos. Esto es sencillamente más aberrante todavía. O sea, los negocios que se han hecho con el Estado cubano, que no han contado de ninguna manera con el pueblo cubano, esos negocios que van increciendo además en este momento, están garantizando que mis derechos sean violados. Porque no fue un funcionario cubano quien me impidió a mí subir al avión, fueron los funcionarios norteamericanos de la empresa norteamericana en los Estados Unidos de América los que me impidieron a mí subir al avión y regresar a mi país. O sea, son ellos porque tienen protocolos firmados con el Estado cubano para violar mis derechos. Entonces, es una situación que hay que revisar, es una situación extremadamente peligrosa, inimaginable, es una aberración y están formando parte no solamente las autoridades cubanas, están formando parte también las empresas norteamericanas, que reciben como premio además recientemente el incremento de los vuelos a Cuba. O sea, uno puede ver el flujo en el aeropuerto de las familias cubanas que por supuesto van a auxiliar a sus familias que están en Cuba necesitadas, como iba yo cargada también para auxiliar a mi madre para poder subsistir en Cuba, en esa misma situación y con nuestra desgracia, quienes están lucrando son estas empresas norteamericanas y es el Estado cubano. Los grandes perjudicados en toda esta historia somos nosotros los cubanos. Esta fue la gota que colmó la copa para Ariel. O sea, yo no pude impedir que Ariel llegara a esta situación de no ver salida, o sea, 2 años esperando por un pronunciamiento de la Relatoría Especial del Alto Comisionado de Derechos Humanos, con toda la documentación entregada, habiendo puesto su vida en riesgo, después de haber sido inoculado, cuando se da cuenta, se somete a estar un tiempo sin tratamiento para poderse hacer los exámenes y probar el tiempo, la data de tiempo de inoculación de la enfermedad. Entonces, con esas pruebas, con toda la investigación exhaustiva que hizo ese bufete de abogados, el Alto Comisionado de Derechos Humanos no ha hecho absolutamente nada.
Todas estas instituciones son morosas, por hablar, por usar un eufemismo, son morosas a la hora de pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos del gobierno cubano. Son extremadamente morosas y en el medio estamos los cubanos. Ahora mismo habemos 2 personas que con residencia en Cuba, única residencia en Cuba, estamos con ciudadanía cubana, con casa en Cuba, estamos en un limbo migratorio absoluto, que no queremos coger asilo político en otro país, que no queremos entablar un proceso de establecer residencia en otro país porque tenemos residencia en Cuba y no nos interesa la residencia en otro lugar. Y eso está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Y la respuesta realmente ha sido una respuesta bochornosa. O sea, a nosotros no se nos ha dado respuesta verdaderamente de qué papel. No, estamos incluso llamando a una reunión para saber qué papel tiene el ciudadano cubano, qué papel juega en todo este supuesto entramado de relaciones comerciales con la dictadura cubana, que supuestamente son para empoderarnos a nosotros los cubanos. A mí no me han empoderado, a mí me están despojando de mis propiedades porque ya yo estaba empoderada en Cuba. Yo tengo casa en Cuba y a mí me están despojando de mis propiedades en Cuba justamente una empresa que forma parte del plan para empoderar a los cubanos. Entonces ya Ariel no aguantó más. Ariel no aguantó más porque no tenemos un nivel de respuesta, porque prácticamente como le pasó, porque le pasó hasta con la Bachelet. O sea, la señora Michelle Bachelet le pasó por el lado a Ariel y lo ignoró en la huelga pasada. O sea, a ese punto de estar en Ginebra, de pasar por al lado y de virarle la cara. O sea, ¿qué más humillación tenemos que recibir los cubanos? Cuando además hemos hecho todos los procesos, hemos explorado todos los caminos. En Cuba, mi familia fue, a las pocas horas de que no me dejan montar en el avión, van mi prima y mi tía a la oficina de Migración y Extranjería que me corresponde y le dice a la funcionaria que no quiso identificarse, una supervisora, fue lo único que ellas pudieron averiguar, le dice a esta funcionaria, una oficial del Ministerio del Interior, de Migración, que yo estaba en regla, que yo podía regresar a Cuba cuando quisiera, que yo no había perdido ninguno de mis derechos en Cuba, así mismo con ese nivel de cinismo. Entonces va un amigo a la sede del Ministerio del Interior, Atención a Ciudadanía, en la Plaza de la Revolución, y entonces le comunican que él tiene que ir a la Dirección Nacional de Migración y Extranjería. Cuando va a la Dirección Nacional de Migración y Extranjería le dicen que le dan respuesta en el plazo de 30 días o 60 días. Va a la Fiscalía General de la República, le dan acuse de recibo y le dicen lo mismo. O sea, ese margen de tiempo para dar respuesta. O sea, yo no he cometido absolutamente ningún delito, yo pienso diferente. Yo soy disidente, yo disiento del sistema político que hay en mi país, pero yo no he cometido absolutamente ningún delito. Yo estoy en mi casa, me botaron del trabajo, yo no he cometido ninguna fechoría, yo no he robado, yo no he agredido a nadie, yo he sido la agredida todo el tiempo. Entonces, son niveles de violencia que son descomunales y que llevan a una persona que no obtiene respuesta por ninguna vía legal, ni dentro de Cuba, ni fuera de Cuba, en las instancias de derechos humanos que están para darnos respuestas a los ciudadanos del mundo, llevan a una persona ya al límite de sus fuerzas para seguir aguantando la injusticia. O sea, eso es lo que está pasando. Ariel llegó al límite del aguante, porque no tiene respuesta, porque se han burlado olímpicamente de él. Las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional y los funcionarios de esas organizaciones, incluidas ONGs, que tienen silla en las Naciones Unidas o no la tienen, ellos han establecido unas metodologías de trabajo que tienen unos tiempos para dar respuesta a las víctimas que no son los tiempos de las víctimas, son los tiempos de la burocracia, los tiempos de sus estructuras institucionales, pero que no han puesto en el centro del problema a las víctimas. Y lo digo con conocimiento de causa, hace ya un tiempo, más de un año, estoy como investigadora principal trabajando en un observatorio de libertad académica sobre las violaciones en la academia cubana, las violaciones de derechos humanos, los tiempos de respuesta, los mecanismos para dar respuesta a las víctimas son fallidos y estas instituciones, por lo tanto, son fallidas también.
¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con las víctimas que tienen que tener una respuesta urgente? Que tienen que tener un nivel de respaldo institucional para no ser avasallados por los estados que van contra personas, son individuos, ciudadanos que están solos, que no cuentan con redes de apoyo eficientes, que en sus países no tienen unos niveles de defensoría, de posibilidad de defensorías de pueblo o similares, como es el caso de Cuba, donde eso no existe. Donde todo está absolutamente centralizado. ¿Qué pasa con estas instituciones que deberían de dar respuesta? El tiempo de Ariel es el tiempo que se está agotando. Si pasa algo con mi hermano, si a mi hermano le fallan los riñones, si mi hermano muere, va a ser una responsabilidad total del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque ellos son los que tenían que haber dado respuesta a todas las violaciones contra mi familia hace años y no lo han hecho. El Estado cubano ha ido ganando confianza con esa no respuesta. Y como han ido ganando confianza y se han ido empoderando, han ido a por más y nos han avasallado cada vez con más fuerzas hasta llegar al punto de la aberración de no dejarme regresar a mi casa. O sea, eso también es responsabilidad de las metodologías fallidas de las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel internacional. Ustedes van a tener la responsabilidad de lo que pase con mi hermano, porque es a ustedes a quienes mi hermano le está pidiendo un nivel de respuesta. Lleva años pidiéndole respuesta, lleva años pidiéndole respaldo, pidiéndole abrigo, pidiéndoles una palabra que tenga que ver con alguna protección, y no la dan. Tienen un funcionariado que cobra salarios, que no investiga. Es impresionante, ni siquiera googlean la información, y cuando van a atender el caso uno tiene que explicarles todo desde el inicio porque no se han leído la documentación que se les ha entregado. O sea, sus metodologías son fallidas, su trabajo es pésimo, se los digo, su trabajo es pésimo, y ustedes tienen la responsabilidad de esta situación que se está dando en este momento y de lo que va a pasar de aquí en adelante con mi hermano y conmigo.